Regeneración en tu jardín. El título debería de ser El mal de la alfombra o la historia de un estatus económico disfrazado de jardín. Seguimos revisando qué es realmente un jardín y qué no lo es. Repetimos la pregunta incómoda. ¿Estás seguro que lo que tienes es un jardín? ¿Estás seguro que lo que pasa por tu cabeza es lo que debe de ser un jardín? Porque si tu espacio responde al modelo de jardín que nos vendieron como ideal, es posible que estés haciendo justo lo contrario de lo que crees. Podrías estar gastando dinero sin necesidad, ignorando el problema real del agua dulce, contribuyendo al cambio climático y además perdiéndote la belleza auténtica de un jardín vivo y funcional. La idea de jardín que muchas personas defienden no surgió de forma natural. Fue construido, promovido y vendido como un modelo deseable. Y en esta sección vamos a examinar esa imagen con más profundidad. Te platico la historia en 3 puntos. ¿Cómo se fabricó una idea artificial de lo que debe de ser un jardín? ¿Por qué ese modelo implica costos económicos y ambientales altos y absurdos? ¿Y en qué nos estamos perdiendo cuando confundimos estética impuesta con belleza real? Si nos organizamos, bebemos todos. Yo soy Juan de Murga y vamos a buscar esa quinta pata del gato. Abrimos esto con la cultura del jardín como símbolo de estatus. Ya hemos hablado en otro video de cómo en la cultura europea el jardín se convirtió en una muestra de poder económico para las clases altas. Poder pagar personas que lo cuidaran, mantener un espacio que no producía alimento y destinar agua, tiempo y dinero a su conservación era en sí mismo una declaración de estatus. Ese jardín no estaba pensado para ser útil, sino para ser vistoso, para presumirse, recorrerse y admirarse como símbolo de prestigio. Incluso cuando algunos animales o insectos aparecían en él, la respuesta solía ser desproporcionada, como si se tratara de amenazas graves, aunque en muchos casos ni siquiera pudieran considerarse peligrosos y mucho menos una plaga. Pero hoy, más que detenernos en Europa, conviene mirar la influencia que recibimos de Estados Unidos de América y de su llamado sueño americano. Junto con esa idea de progreso, también se exportó una visión de jardín diseñada para consumir grandes cantidades de dinero sin ofrecer un beneficio real. Ese modelo nos enseñó a confundir consumo con belleza, mantenimiento costoso con valor y apariencia con bienestar. Se nos vendió como ideal algo que en muchos casos funciona más como negocio para la industria que como una forma sensata de habitar un espacio. Un jardín de este tipo sigue siendo un símbolo de opulencia porque cuesta mucho dinero mantenerlo, pero también empieza a representar otra cosa: desperdicio, desconexión y falta de responsabilidad con el entorno. Mantener un jardín basado en el gasto excesivo de agua, en la estética impuesta y en la indiferencia hacia el ecosistema local no afecta solo a quien lo paga, también impacta a los vecinos, al equilibrio ambiental de la colonia y al uso de recursos compartidos. La intención de esta reflexión es sencilla: cuestionar la idea de jardín que heredamos como modelo aspiracional, entender que ese modelo puede implicar costos económicos y ambientales innecesarios y brutos, y replantear qué significa realmente tener un jardín bello, funcional y responsable y respetuoso con la naturaleza. Pero en mis palabras muy personales me gustaría decir el cómo podemos pasar de pensar que alguien que tiene un jardín así es alguien importante o rico o que tiene algún estatus o simplemente que nos genere un poco de envidia, a pasar que realmente lo llamemos como alguien torpe que se gasta su dinero a lo mero torpe y a señalarlo como ignorante y además como egoísta. Y por qué no, ya que está muy de moda, pues narcisista. Y con esta idea en mente vale la pena profundizar y mirar este tema con más atención. La transformación del jardín norteamericano durante la Gran Depresión de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente entre 1930 y 1960, es uno de los triunfos de mercadotecnia más fascinantes y agresivos del siglo XX. Lo que comenzó como un espacio de subsistencia o un lujo para las clases altas se convirtió en un imperativo cultural e industrial altamente costoso. La historia de cómo el complejo industrial químico y de maquinaria reconfiguró el paisaje estadounidense, con su historia del césped perfecto. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el gobierno promovió los Relief Gardens y los famosos Victory Gardens, jardines de la victoria. El enfoque era puramente utilitario, producir alimento. Para 1943 había más de 20 millones de estos jardines en Estados Unidos, produciendo hasta el 40% de los vegetales consumidos en ese país.
jardines. Era lógico, todos estaban desbordados en construir y producir cosas para la guerra, y la gente que tenía pocos recursos o donde comprar alimentos, pues los producían en sus jardines. Cosa lógica, ¿no? Y la posguerra, años 50, con el nacimiento de estos conceptos de suburbia, al terminar la guerra, en 1945, la industria manufacturera y química que había abastecido al ejército se quedó repentinamente sin su principal comprador. Al mismo tiempo, el regreso de los veteranos y subsidios como el GL Bill provocaron un auge inmobiliario masivo hacia los suburbios. Un ejemplo icónico es Levittown. Las empresas vieron en los millones de nuevos hogares suburbanos el mercado perfecto para reconvertir sus tecnologías de guerra. El jardín trasero de producción agrícola desapareció y en su lugar se impuso el césped de alfombra verde. Impecable. The Pristine Green Lawn. Un lienzo vacío que requería insumos constantes. Para que el consumidor adoptara un sistema tan caro y tan demandante, las agencias de publicidad aplicaron 3 estrategias para engañarte. Porque eso es lo que hace una campaña de estrategia publicitaria, engañarte. Primero, el jardín como un deber ciudadano y símbolo de estatus. Las compañías publicitarias de los años 50 asociaron directamente el estado del césped con el valor moral del propietario. Un césped ciudadano, un césped descuidado o lleno de malas hierbas, como el diente de león o el trébol, que antes se consideraban normales e incluso beneficiosos, de hecho son muy importantes, se presentaban como un signo de pereza, un ataque al valor de las propiedades de los vecinos y, en el contexto de la Guerra Fría, una falta de patriotismo. Sí, escuchaste bien, era antipatriótico. No sé cómo se pudo relacionar, pero lo lograron, lo relacionaron. El césped de un hombre es el reflejo de su carácter, decían. Era un eslogan implícito en la época. Levittown llegó a incluir en sus contratos de arrendamiento y compra la obligación legal de cortar el césped al menos una vez por semana. El segundo punto fue la guerra en el jardín. El lenguaje militarizado. Las empresas químicas utilizaron este lenguaje bélico recién aprendido en la Segunda Guerra Mundial. Los insectos y las plantas nativas ya no eran parte de la naturaleza, eran invasores y enemigos que debían ser aniquilados. Las empresas y las transferencias de tecnología agrícola al hogar. Las grandes corporaciones adaptaron tecnologías a escala agrícola o militar para el consumo doméstico, creando un negocio multibillonario. Así que apareció todos estos complejos químicos como Monsanto, Shell, Dow Chemical, Swift & Corporation, temas como el milagro del 2,4-D, desarrollado secretamente durante la guerra como un arma biológica para destruir cultivos enemigos. El ácido diclorofenoxiacético se lanzó al mercado civil a finales de los años 40. Fue el primer herbicida selectivo que mataba plantas de hoja ancha como el trébol, pero no el césped. Monsanto y Dow Chemical lo comercializaron agresivamente y así, al eliminar cosas como el trébol, que fija el nitrógeno de forma natural, las empresas crearon la necesidad artificial de comprar fertilizantes sintéticos. Insecticidas de guerra, el DDT y el cloradano, último desarrollado fuertemente por empresas vinculadas a la industria química y petrolera como Shell. Pasaron de proteger a las tropas de la malaria a fumigar los jardines suburbanos contra las hormigas y los escarabajos. Las campañas mostraban a familias felices jugando en el césped mientras camiones o aspersores rociaban nubes de químicos sobre todas las viviendas con niños jugando. Sí, así de agresiva la publicidad. Y luego tenemos Swift & Company, originalmente una empresa empacadora de carne con exceso de subproductos. Creó Vigoro en los años 20 y lo expandió masivamente en la posguerra. Fue el primer fertilizante químico completo diseñado específicamente para el consumidor residencial, enseñando a los estadounidenses que la tierra necesitaba ser alimentada artificialmente para ser bella. Y luego apareció la mecanización con John Deere y Toro. John Deere y su famosa cortadora de césped de consumo, que antes de los 50 John Deere era estrictamente una empresa agrícola. Ojo que empezó haciendo tractores para quitar la nieve. Después dijeron, bueno, hay un gran mercado agrícola, y cuando ya dominaban el mercado agrícola, pues va que ahora tenemos jardines por todo Norteamérica. Al ver el auge suburbano, adoptaron su ingeniería de tractores para diseñar cortadoras de césped rotativas a gasolina destinadas al jardín residencial. El diseño industrial de estas máquinas emulaba los automóviles de la época. Colores brillantes, cromados, marcas, nombres, convirtiendo el acto de cortar el césped en un pasatiempo tecnológico para el hombre de la casa de moda. Y también llegó Toro Company. Toro denominó el mercado de la posguerra introduciendo la cortadora Toro Sportlawn y sistemas de riego automáticos que casualmente eran tan pequeños los aspersores que solo permitían usarse con agua limpia, que nadie les dijo que podían fertilizar también ya por ahí. Así que
inventaron todo un sistema muy ineficiente para vender más y llenar las estanterías. Su estrategia de mercadotecnia fue empaquetar el mantenimiento del jardín no como trabajo duro, sino como mecanización del ocio. Que el crecimiento fue exponencial. El éxito de las estrategias se reflejó en cifras económicas sin precedentes para la industria de los jardines. Y los datos del crecimiento entre 1940 a 1960 fue que las cortadoras de gasolina se vendían unas 100,000 unidades al año en Estados Unidos para 1959. Las ventas anuales superaban los 4.2 millones de unidades. Gasto en agroquímicos y domésticos, de pesticidas y fertilizantes para el hogar pasó de ser de casi inexistente en la preguerra a mover más de 525 millones de dólares anuales a finales de los años 50, equivalentes a miles de millones hoy en día. Consumo de agua, el diseño de los céspedes suburbanos, especialmente con variedades como el Kentucky Bluegrass, que además lo pusieron de moda específicamente ese porque gasta muchos más productos y mucho más agua, requiriendo enormes cantidades. Disparó el consumo hídrico municipal en los años 50. El riego de jardines llegó a representar hasta el 30% o 50% en consumos potables en las nuevas comunidades suburbanas, sobre todo durante el verano. Y te recuerdo, ya lo he dicho aquí una vez, aquí donde yo vivo, que hay casas de fin de semana de gente con poder económico que hay colonias en Valle que representan el 70% del gasto del agua de los manantiales solo para regar su pasto. Y la conclusión es que el costoso legado de una idea, el sueño americano del jardín perfecto, fue una construcción comercial sumamente exitosa. Empresas como Monsanto, Shell y John Deere lograron convencer a la población de que un ecosistema natural era un error que requería corrección industrial constante. Establecieron un modelo de negocio de suscripción perpetua. ¿Te suenan las suscripciones perpetuas? Ándale, suscríbete aquí a este canal y haz una suscripción perpetua. Esta es gratis. Así que el fertilizante hacía crecer el césped muy rápido, lo que obligaba a comprar una cortadora a gasolina. El monocultivo atraía las plagas, lo que obligaba a comprar pesticidas. Los químicos mataban los nutrientes de la tierra, lo que obligaba a comprar más fertilizantes y gastar miles de litros de agua. Un ciclo sumamente lucrativo que redefinió la estética y la ecología del continente. Y todo esto en conjunto lo que hace es apretar los suelos y generar poca oxigenación. Así que se inventaron ahora los oxigenadores y máquinas manuales para remover la tierra, que poco a poco empezaron a llenar las estanterías de los mercados de productos que simple y sencillamente se inventaron exclusivamente para aquellos torpes que pensaron y se tragaron la historia del césped perfecto. Mira, sigue el dinero. La industria de la nieve, a los campos agrícolas, a las podadoras de césped, de la cultura de lo comercial, la publicidad y la mercadotecnia agresiva. Del campo a tu mesa con los desayunos. ¿Te suena? Fue lo mismo. Desayuna como rey, come como pobre y cena como mendigo. ¿Y qué no dijo? Kellogg's, Nestlé y todos esos anuncios del que te vendía la leche o el que hacía casualmente los productos que entraban en el concepto de desayuno. Pues sí, ese concepto que hasta se llegó a creer médicamente fue diseñado por agencias de publicidad. La ley del mercado y de la publicidad es muy fácil, es una línea del engaño. El que te vende jamás te lo va a explicar, pero la realidad es que el arte de la publicidad es hacerte creerte una necesidad para venderte algo que no necesitas, hacer que creas que realmente lo necesitas, pero además que lo pagues en unas cantidades que realmente no tienes para obligártelo a pagar con algún tipo de crédito. Todo está conectado. Al punto que no solamente estés seguro de que lo necesitas, sino que lo vas a defender toda su industria completa. Es más, hasta vas a comprar la camiseta de su marca, te la vas a poner y te vas a sentir orgulloso de portarla. Aunque te sea caro, aunque te sea imposible sostenerlo, aunque estés equivocado. La Matrix es un sistema Neo. Ese sistema es nuestro enemigo, pero cuando estás dentro y miras alrededor, ¿qué ves? Tienes llenas de fertilizantes, de maquinarias y herramientas para el jardín, de compostas, de productos naturales embolsados al alto vacío, vendiéndote todo lo que acabas de tirar a la basura desde tu jardín. Las mismas personas que estamos tratando de salvar, pero hasta que lo logremos, esas personas siguen siendo parte del sistema y eso los convierte en nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría no está lista para ser desconectada y muchos están tan habituados, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían para protegerlo.
Si no eres uno de nosotros, eres uno de ellos, NIO. Los insecticidas, la limpieza de las hojas, compostas, fertilizantes, las tiendas departamentales, el impulso, la observación antes de actuar, el desperdicio desmedido de capital, la economía lineal, la fertilidad, la floración, la polinización y las cadenas alimenticias. Son puntos que vamos a seguir tocando y revisando en este tema de los jardines en nuestros siguientes programas, como segunda parte o como una extensión de este ejercicio de pensar acerca de los jardines para tratar de cambiar y rescatar lo que nos queda. Recuerda ponerle like y ya sabes interactuar con todo lo que te pide el YouTube. Y recuerda que solo se trata de intentar ser feliz, de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes y que te quiero mucho como la trucha al trucho. Y nos vemos en el siguiente video.